Hermanos, les invito a que puedan abrir sus Biblias. Como saben, cada vez que me toca predicar, estamos hablando de Primera de Pedro. Así que les invito a que pueda buscar en sus Biblias Primera de Pedro. Vamos al capítulo 2, versos del 11 al 17. Primera de Pedro es capítulo 2, versos 11 al 17. Dice así: Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes, hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Amén. Hermano, ¿se imagina si usted un día llega después del trabajo, cansado a su casa? Usted llega a su casa, está con su familia, se dispone a tomar once, ¿cierto? Se sienta en la mesa y, bueno, típico que uno al tomar once a veces conversa de la contingencia del día a día o ve las noticias, ¿no es cierto?, en la tele. ¿Se imagina si usted prende su televisor y se encuentra con la noticia de que los cristianos de Valparaíso se organizan y saquean y queman todo Valparaíso? O por ejemplo, si usted lee las noticias que los cristianos de Valparaíso se organizan y derrocan a las autoridades que tienen el puerto y ellos toman el control de la ciudad. ¿Se imaginas? O, por ejemplo, lee en los titulares: cristianos de Valparaíso desatan el descontrol y la violencia en las calles. Difícil de creer, ¿cierto? Como que cuesta imaginarlo. Pero ese tipo de rumores, ese tipo de engaños y ese tipo de noticias eran los que se esparcían en el contexto de esta carta que nosotros hemos estado viendo, en la carta de Primera de Pedro. Sobre los hermanos cristianos se decía cualquier tipo de cosa, que ellos eran malhechores, que ellos iban en contra del César, en contra de los emperadores, que ellos saqueaban, que ellos quemaban las ciudades. Ese tipo de cosas se decía sobre los cristianos. Y ese tipo de cosas, ese tipo de engaño, ese tipo de mentiras, lo que generaba era que las persecuciones contra los cristianos fuera aún más fuerte, fuera aún más intensa. Y tener el propósito entonces de poder exterminar a estos que se dicen llamar cristianos y promueven esta desobediencia en la ciudad. Lo que nosotros hemos visto en estas predicaciones de Primera de Pedro es que el apóstol Pedro anima a estos hermanos en medio de sus persecuciones, en medio de sus aflicciones. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo anima a estos hermanos? Es precisamente con la Escritura. Hemos visto que Pedro cita la palabra del Señor, cita las promesas del Señor en la palabra para darle ánimo y vigor a estos hermanos. Es decir, sigamos adelante mirando a Cristo. Él está con su pueblo, Él está con su iglesia. Pero también hemos visto que además de animarlos, también Pedro los exhorta. A pesar de su dificultad, a pesar de su aflicción, Pedro también les da palabras de exhortación y les dice: ustedes también deben buscar la santidad. Ustedes también deben vivir en un amor fraternal, sincero y puro entre hermanos. Y ustedes, a pesar de su persecución, también deben crecer espiritualmente. Y eso es lo que algunos teólogos, algunos pensadores agrupan como doctrinas para el crecimiento espiritual de los cristianos. Pero ahora vamos a ver otro tipo de exhortaciones, que es para la vida cristiana, la vida de afuera, la vida de usted, de yo, con el mundo, con las personas, incluso nuestra vida con las autoridades. Lo que vamos a ver en esta predicación es que nosotros somos llamados por Dios a vivir para la gloria de Dios. Ese es nuestro mayor propósito, nuestro mayor regalo, hermano, el poder vivir para su gloria. Y a fin de cuentas de eso se trata ser cristiano, ¿no? De poder reflejar al mundo a Cristo en nosotros, no de reflejarnos a nosotros mismos.
sino que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Entonces lo que vamos a ver en esta predicación de hoy es que Pedro nos llama a vivir para la gloria de Dios. Y lo primero que nos llama a hacer es poder soportar las luchas y soportar las pruebas para la gloria de Dios. Soportar las luchas y soportar las pruebas para la gloria de Dios. Acompáñenme nuevamente a los versículos 11 y 12. Dice: Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Vemos que en los versos 11 al comienzo, Pedro le dice a estos hermanos amados. Sabemos que él tenía un especial y profundo cariño por estos hermanos. Él tenía una preocupación por ellos. Pero también les dice, si usted se fija, ¿no es cierto?, extranjeros y peregrinos. Y en eso les recuerda de que nosotros, hablándole ahora a la iglesia, estamos de paso en esta tierra. Que este no es nuestro verdadero hogar. No podemos pensar de que este mundo va a ser nuestro hogar y que en este mundo vamos a encontrar plena paz, pleno descanso, plena felicidad. Pero nos hace recordar y hace recordar a estos hermanos que ese descanso, esa felicidad que todos anhelamos, la vamos a encontrar en Cristo. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, esa es nuestra herencia. Y Pedro dice, ese es su hogar. Y nos recuerda de que como peregrinos en esta vida, estamos de paso en esta tierra. No podemos tener en mente de que vamos a ser eternos, inmortales, de largos años, ¿cierto? Porque quien tiene el control de nuestros días es Dios. Entonces nosotros tenemos que tener ese entendimiento de que solamente estamos de paso en esta tierra y que este mundo no es nuestro mundo. Este mundo está destinado, hermanos, a su autodestrucción. Por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia del corazón de los hombres, el mundo está destinado a su autodestrucción. Sin Cristo este mundo está perdido. Eso es lo que nos recuerda Pedro. Pero hermanos, nos recuerda algo sumamente importante también. Por más que nosotros miremos el mundo y nos dé ese anhelo de salir del mundo, ¿cierto?, de alejarnos cada día más de él. Por más que uno quisiera decir, Señor, me gustaría tener dinero para comprarme una isla y poder irme a vivir solo en esa isla para no pecar. O Señor, quisiera tener dinero para construir un castillo, un monasterio y vivir ahí y no salir de él para no pecar. Pedro nos dice que aún así, hermano, si nos vamos a la isla o nos vamos al monasterio, vamos a pecar igual. Y el problema es nuestro corazón. Él dice que en nuestro corazón, hermano, se está liberando una verdadera batalla, una lucha de día y de noche. Hay una lucha en nosotros. No la podemos ver, pero dentro nuestro, incluso ahora, hay una lucha entre obedecer y seguir la voluntad de Dios y obedecer y seguir los deseos de la carne. Y Pedro nos dice, contra eso tienen que abstenerse. Contra eso ustedes tienen que resistir y ser fuertes y luchar contra los deseos de la carne. Y como en toda lucha, hermano, gana el más fuerte. Por eso Pedro nos llama a abstenernos del pecado. Y es que, hermano, nosotros lo hemos dicho, lo hemos hablado, ¿cierto? Lo hemos estudiado. Ser cristiano en el primer siglo no era una tarea fácil. No era una tarea sencilla, hermano. No es nada comparado a lo que hoy en día significa ser cristiano. Ser cristiano en esa época y en esta época también demanda a renunciar absolutamente todo, ¿cierto? Pero hoy en día decimos, renunciamos a todo por ser cristianos. Pero no renunciamos a nuestra seguridad, no renunciamos a nuestra vida, no renunciamos a nuestra integridad. En esa época sí había que hacerlo. En esa época los cristianos, cuando decían soy cristiano, renunciaban a su vida, renunciaban a su integridad, renunciaban a su capacidad de no ser señalados con el dedo en las calles. A eso estaban renunciando. En esa época no existían las comodidades o los lujos que tenemos hoy en día. Era todo distinto. Ser cristiano, hermanos, en esa época, para que le podamos ir tomando el peso, era sinónimo de ser subversivo en la sociedad. Era ir contra el sistema, ser un antisistema. Ser cristiano en esa época era ser considerado alguien que no tenía devoción hacia el César, o hacia el emperador, o hacia el gobernador de turno. Incluso los cristianos los consideraban como ateos, porque ellos no adoraban al César, no adoraban a su emperador. Eran considerados como ateos para el pueblo.
Incluso, hermano, los cristianos eran considerados como caníbales. La respuesta a eso es porque la gente no entendía qué significaba que los cristianos, al celebrar la cena del Señor, comieran el cuerpo de Cristo y bebieran la sangre de Cristo. Y ese malentendido generaba entonces una ola de engaño, de fake news, como le decimos hoy en día, de falsas noticias. Los cristianos son caníbales, los cristianos son disidentes, los cristianos son antisistema. Y eso claramente generaba persecución, generaba malos entendidos, murmuración contra los cristianos. Por lo tanto, ser cristiano, hermano, en esa época no era nada fácil. ¿Te imaginas tú viviendo una hora en esa situación, en ese lugar? ¿Te imaginas, por ejemplo, salir de tu casa y que la gente te apunte con el dedo y dice, ahí va el subversivo, ahí va el antisistema, ahí va el que no cree en el César? ¿Te imaginas ir a comprar a la feria tranquilo? No podríamos. No podríamos porque la gente nos estaría señalando, la gente nos estaría hostigando, la gente estaría agrediéndonos. Y uno piensa cómo hubiésemos reaccionado en esa época o bajo esa situación. Y hay muchas formas de reaccionar, pero a veces la más fuerte es la tentación de vengarnos, ¿cierto? De poder luchar contra nuestras propias fuerzas, de poder decir, ¿qué se creen? ¿Están difamando en mi contra? ¿Quiénes son ellos para decir esto acerca de mí si no me conocen? Y la tentación de pagar con la misma moneda es fuerte. Pero Pedro nos dice que justamente, hermano, contra ese tipo de pecados, contra ese tipo de pensamientos que nosotros debemos abstenernos. Entonces la pregunta que ahora viene es ¿cómo entonces debemos luchar contra las persecuciones? ¿Cómo debemos luchar contra los engaños? ¿Cómo debemos luchar contra la mentira del mundo? Y el verso 12 nos da la respuesta, hermano. La respuesta no es huir del mundo. La respuesta no es luchar contra el mundo. Ni mucho menos, hermano, la respuesta es adaptarnos al mundo. Sino que la respuesta que vemos en la Escritura es teniendo bondad y misericordia con el mundo. Esa es la forma en que nosotros vamos a enmudecer las críticas acerca del Evangelio. Esa es la forma en que nosotros vamos a mostrar al mundo que Dios existe, que Dios es real, que Dios es veraz, teniendo bondad y misericordia con el mundo. Lo que Pedro les pide a estos hermanos no es sencillo. Les pide que ellos sean una demostración viva del Evangelio, una demostración viva de esa transformación que ocurrió un día en sus corazones. Lo que les pide Pedro también es desafiante, hermano, porque piense que para el mundo son los fuertes, son los poderosos, ¿cierto? Son los sabios, los que nunca perdonan, los que nunca dan pie atrás, los que nunca tienen actos de misericordia y bondad con el mundo. Y son los necios, ¿cierto? Son los torpes los que perdonan, los que tienen misericordia, los que dicen, bueno, no me voy a hacer problema, voy a perdonar a esta persona. Para el mundo esos son los necios, para el mundo esos son los débiles. Y Pedro nos llama a ser así, a tener actos de bondad, a tener actos de misericordia con el mundo. Y ese tipo de enseñanza, hermano, que nosotros vemos bien claro en Pedro, también la podemos ver bien claro en quien fue su maestro, en Cristo. Cristo fue quien les enseñó a los discípulos que los cristianos somos llamados a ser sal y luz en este mundo. ¿Cierto? En Mateo 5, en el Sermón del Monte, Cristo les enseñó a sus discípulos que como sal del mundo, ellos están llamados para detener la pudrición que genera el pecado en la tierra. Para detener, en parte, la pudrición que genera el pecado en el corazón de los hombres. Y como luz del mundo, el cristiano está llamado a brillar, a hacer brillar la luz de Cristo. Hacer brillar la luz del Evangelio y que las personas que están en la oscuridad puedan ver esa luz. Pero a fin de cuentas, hermano, Cristo dice, no es para que vean sus obras, no es para que los vean a ustedes, sino que lo que ustedes hacen es para que vean a Cristo, para que vean a su Padre que está en los cielos y la gente glorifique a Dios. De eso se trata, hermano. De eso se trata, ser sal y luz en esta tierra. De eso se trata, tener actos de bondad y actos de misericordia, incluso con aquellos que nos persiguen, incluso con aquellos que nos agreden, incluso con aquellos que difaman en contra nuestra. No se trata de que digan, qué bueno es el hermano Juan, qué buena es la hermanita,
sino que digan qué grande es Dios, qué poderoso es el Señor, que a pesar de todo, esta persona tiene misericordia de mí. Dios entonces también es un Dios de misericordia. Amén. Lo que Pedro entonces nos va a decir finalmente, hermano, con todo esto es que teniendo actos de bondad, teniendo actos de misericordia, las personas van a conocer a Dios y Él va a tener misericordia de ellos. Él va a visitar sus vidas y Él va a tener misericordia de ellos en el día del juicio. Ahora, como aplicación, hermano, de este primer punto, lo que nosotros podemos ver, hermano, es que el Evangelio no solamente puede ser predicado en condiciones de salud, de bienestar, ¿cierto? Donde hay plena paz y pleno gozo, entonces ahí yo puedo predicar. Lo que nosotros estamos viendo en su palabra es que el Evangelio también puede ser predicado con lágrimas. El Evangelio también puede ser predicado con dolor, con sufrimiento. Incluso, hermano, con la propia muerte de nosotros. El Evangelio también puede ser predicado. ¿Cuántas experiencias hemos escuchado de madres que por años oraron por la conversión de sus hijos? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de esposas que día y noche oraron por la conversión de sus esposos? O de testimonios de gente que no era cristiana, pero tenía un compañero de trabajo que sí era cristiano, y ese compañero de trabajo le entregaba tratados, le hablaba del Señor, lo invitaba a la iglesia, lo invitaba a orar, y finalmente pasaron de ser compañeros de trabajo a hermanos en Cristo. Muchas experiencias hemos escuchado acerca de eso. ¿Recuerdas, por ejemplo, el testimonio de Pablo cuando él vio y presenció la muerte de Esteban? Él estuvo ahí en su muerte. Él estuvo cuando la gente le lanzaba piedras a Esteban. Y ese evento, hermano, marcó a Pablo. Así es. Ese evento no lo olvidó. Incluso después Pablo, años después, cuando él ya era convertido y tenía que dar testimonio de su conversión, él decía, yo estuve, hermanos, presente cuando mataron a Esteban. Yo estuve ahí. Yo fui testigo ocular de cómo asesinaron a Esteban por no declinar y por no renunciar a su fe. Y Pablo ahora decía, yo pasé de ser perseguidor a también a ser perseguido. ¿Ves entonces, hermano, cómo tu vida puede ser usada para la gloria de Dios? Amén. ¿Ves cómo, hermano, tus actos de bondad, tus actos de fe, tus actos de integridad pueden ser usados para la gloria de Dios, para que otros lleguen al conocimiento de Dios? Qué poderoso eso, hermano. Nosotros somos llamados a ser siervos del Señor, instrumentos de Él en sus manos, para su gloria. Por lo tanto, es maravilloso ver que Dios puede hacer estas grandes obras con seres tan pequeños, tan malos y tan pecadores como nosotros. Pero Dios es poderoso, hermano. Amén. Puede que nosotros partamos de esta tierra sin ver resultado de nuestras oraciones, sin ver el resultado de nuestras predicaciones, ¿cierto? Pero debemos confiar que la salvación es del Señor. Amén. Y el Señor en su tiempo va a dar los resultados de su palabra. Por lo tanto, nuestro llamado, hermanos, no es cansarnos, no nos cansemos de hacer el bien, como dice la Escritura. No nos cansemos de anunciar al mundo que Dios existe. No nos cansemos de tener actos de bondad y de misericordia con el mundo. Porque Dios a su tiempo va a dar los resultados. Luego, hermano, en segundo lugar, Pedro también nos muestra de que nuestra obediencia a las autoridades también debe ser para la gloria de Dios. Obedeciendo a las autoridades, nosotros también estamos dándole la gloria al Señor. Leamos juntos los versos 13 al 15. Dice, sométase por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Mark Dever, que es, quizás algunos lo conocen, es un conocido escritor y pastor bautista en Estados Unidos. Y él dice lo siguiente: casi cualquier gobierno es mejor que ningún tipo de gobierno. Casi cualquier gobierno es mejor que ningún tipo de gobierno. Y que cuando nosotros leemos textos acerca de las autoridades y la obediencia de las autoridades, como que resistimos un poco. ¿Cierto? Yo no pienso en autoridades, es como un automático de pensar en pecado,
corrupción, inmoralidad, ¿cierto? Y uno como que le cuesta estos textos acerca de obedecer a las autoridades. Incluso es difícil pensar de que las autoridades cumplen con un bien o con un propósito para nuestra vida. Es peor aún pensar que las autoridades son una muestra de la gracia del Señor por el mundo. Nos cuesta mirarlo así. Pero piensa, hermano, en un momento, ¿qué sería este mundo? ¿Qué sería el país sin leyes, sin autoridades, sin un gobierno? Piense cómo sería vivir en un lugar sin restricciones, sin sanciones para las atrocidades o para los daños que la gente podemos cometer. Algunos dirían, ¿dónde queda ese lugar para ir a vivir allá? Qué entretenido suena un lugar sin reglas, qué entretenido suena un lugar sin restricciones, qué entretenido suena un lugar sin justicia. Pero hermano, pensemos bien en profundidad esto. ¿Cómo te sentirías tú, por ejemplo, saliendo a jugar con tu hijo, sabiendo de que no hay reglas? Que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Que cada uno es libre de matar, asesinar y por eso no va a pagar. ¿Cómo te sentirías tú de seguro en tu casa sabiendo de que cualquiera puede entrar a tu casa, robar, matar a tu familia y por eso no va a pagar? Porque no hay reglas. No hay restricciones. ¿Nos sentiríamos seguros viviendo en un lugar así? Ya no es tan entretenido. Ya no es tan deseado, hermano. Y por eso Pedro nos muestra de que las autoridades cumplen con ese propósito. Dios, por causa de nuestro pecado, por causa del pecado del hombre, estableció autoridades en el mundo. Estableció magistrados, estableció leyes para que los hombres se sometan a ellas y puedan respetarlas. Como dice el verso 14, para que el injusto, para que el malhechor pueda pagar con justicia y para que los que hacen el bien puedan recibir alabanza. Ese es el propósito, hermano, de las autoridades. Ellos sin saberlo son siervos del Señor. Las autoridades sin saberlo son usados por Dios y están puestos por Dios en esos lugares de poder y de autoridad para retener en parte la maldad de este mundo. Piense que si ya decimos que somos pecadores, hermano, teniendo leyes, teniendo autoridades, ¿cómo seríamos sin tener leyes y sin tener autoridades? Este mundo sería totalmente un caos. Sería totalmente algo que cuesta imaginarlo incluso. Pero hermanos, nosotros podríamos decir que fácil es para Pedro escribir esto. Que fácil para Pedro es hablar de que debemos obedecer a la autoridad. Pedro no tiene que soportar la inmoralidad de nuestras autoridades. Pedro no tiene que soportar la rebeldía de nuestras autoridades y de las personas que nos gobiernan. Qué fácil para ti, Pedro, decir eso. Pero hermanos, recordemos que Pedro estuvo en un contexto sumamente difícil, hermano. Quien gobernaba en Roma, en el contexto que se escribió esta carta, era uno de los emperadores más terribles que Roma tuvo. Y su nombre era Nerón. Quizás usted lo conoce. El emperador Nerón estaba totalmente descontrolado en su pecado. Él estaba vuelto loco en su ambición por el poder y estaba loco en su pecado. Él incluso torturaba a los cristianos de formas que ya escapaba el razonamiento humano. Cuando uno lee el libro de los mártires en este primer siglo de la iglesia, uno dice, ¿cómo pudo existir un ser humano tan malo, tan perverso? Pero hermanos, así también somos nosotros, malos y perversos. Y la forma en que este emperador torturaba a los cristianos era totalmente descontrolada. Él incluso inventó que los cristianos fueron quienes incendiaron Roma. Hubo un incendio muy grande en Roma que duró muchos años. Y este emperador dijo, fueron los cristianos los que quemaron e incendiaron todo Roma. Y lo hizo para poder endurecer aún más sus persecuciones, para endurecer aún más sus castigos. Entonces, ahora vemos que no es tan fácil lo que nos escribió Pedro. Pedro, aún así, a pesar de esa adversidad, a pesar de esa autoridad que él tenía, nos dice que debemos obedecer a las autoridades y respetarlas y someternos a ellas. Y la razón de eso, nos dice, bastante clara, porque esa es la voluntad del Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. Y contra eso, hermano, no hay objeción.
Contra eso no hay otra verdad. Es la voluntad del Señor que nos podamos someter a nuestras autoridades. Pero hermano, este principio de someternos a las autoridades rige en toda circunstancia, rige en toda situación, bajo todo tipo de eventos. Y el apóstol Pedro también nos diría, como lo dijo en Hechos, capítulo 5, verso 29, no sé si usted se acuerda, cuando a él y a Juan lo toman, lo arrestan y le dicen, ustedes no pueden predicar más el mensaje de Cristo. Y Pedro, él responde y dice, nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí tenemos nuestro principio, hermano. El principio de cómo vamos a entender esto, de cómo entonces debemos obedecer a la autoridad. Y si Pedro ahora nos dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hermano, para explicar esto es igual que una gran empresa que funciona con cadenas de mando, donde vemos que están los trabajadores, ¿cierto?, que se tienen que sujetar a los encargados se sujetan a los gerentes, y el gerente finalmente se sujeta al dueño de la empresa. Pero todos, trabajadores, encargados y gerentes, todos se sujetan al dueño de la empresa. Y eso mismo ocurre en la vida cristiana. Vemos en la palabra que el Señor dice, los hijos deben sujetarse a sus padres. Las esposas deben sujetarse a sus esposos y los esposos también a sus esposas. Los cristianos deben sujetarse a sus pastores. Los trabajadores deben sujetarse a su empleador. Y los cristianos deben sujetarse a sus autoridades. Pero todos, hermanos, todos en esa larga cadena, finalmente deben someterse a Dios. Él es nuestra máxima y mayor autoridad. Todos en esta larga lista, a pesar de que estemos sujetos unos a otros, debemos sujetarnos primero a Dios. Esa es nuestra verdadera autoridad. Y ese principio, hermanos, lo podemos ver ejemplificado en varias partes de la Escritura. En el caso de las parteras, en el libro de Éxodo. En el caso de Daniel y sus amigos, en el libro de Daniel, con el rey Nabucodonosor, con el rey Darío. O en el caso de Pedro y Juan, cuando él está frente al sumo sacerdote y le dice, debemos obedecer a Dios que ante a los hombres. Eso es como entonces debemos aplicar este principio. Dios está por sobre toda autoridad humana. Y finalmente, siempre, hermanos, debemos obedecer primero a Dios. Ahora, como aplicación de este punto, hermanos, debemos tener cuidado en cómo lo entendemos y cómo lo llevamos a la práctica. No es que entonces el obedecer a las autoridades, someternos a ellas, significa que tengamos que tener un espíritu nacionalista y creer que nuestras autoridades nos van a salvar del hambre, de la guerra y de la destrucción. No es así. Hemos visto que este mundo está dañado y contaminado con el pecado y no va a ser así. Tampoco podemos ir al otro extremo y decir hay que derrocar a estas autoridades, hay que quemar el mundo, hay que salir a marchar, hay que hacerle propaganda en contra de estas personas, porque tampoco vemos que la Escritura es así. Vemos que la Escritura nos manda a someternos a las autoridades. Vemos en 1 de Timoteo 2, 1 y 2, que el Señor nos pide orar por nuestras autoridades. Y que al orar por nuestras autoridades podamos pedir que el Señor nos dé una vida quieta y reposada y podamos seguir predicando el mensaje del Evangelio. Así es como nos dicen las Escrituras que debemos relacionarnos y comportarnos con nuestras autoridades, respetándolas y orando por ellas. Pero sabemos, hermano, que este mundo, como lo hemos dicho repetidas veces, en este mundo no vamos a encontrar el pleno descanso, el pleno gozo, la plena felicidad. Este mundo está dañado por el pecado. Y eventualmente, hermano, el mensaje del Evangelio va a ser tan irritante al oído de las personas que fácilmente se podrían proclamar leyes que prohíban su predicación en las calles. Fácilmente se podrían proclamar leyes que prohíban el reunirse, el congregarse, el entregar tratados. Fácilmente se pueden proclamar leyes, porque eso ya existe en otros lugares. Eso ya pasa en otros países del mundo, en Asia o en África o en otras partes más. ¿Por qué no podría pasar acá? Ahora, hermano, la pregunta es, ¿estamos preparados para responder a ese tipo de situaciones? ¿Estamos preparados para responder a ese tipo de circunstancias? Cuando nos digan, ustedes no pueden predicar el mensaje del Evangelio. Cuando ustedes nos digan, no pueden congregarse. ¿Lo vamos a dejar de hacer? ¿Vamos a dejar de predicar el mensaje de Cristo? La respuesta es no, hermano.
No podemos hacerlo. No podemos hacerlo no porque queramos ser revolucionarios. No podemos hacerlo porque Dios es nuestra máxima autoridad, hermanos. Y si hemos de entrar al reino de los cielos con dolor, con sufrimiento, con persecución o con muerte, tenemos que hacerlo. Porque para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido escogidos. Nosotros debemos adorar y servir a Dios, no al César, no al Estado, sino que solamente a Dios. Finalmente, hermano, en tercer punto, Pedro nos va a decir que también nuestra libertad, esa libertad y esa nueva vida que hoy tenemos en Cristo, también debemos usarla para la gloria de Dios. Veamos los versos 16 y 17. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléela como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. La buena noticia de esto, hermanos, es que Cristo nos hizo libres. Somos libres en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre y de esa vieja mujer. Pero Pedro nos dice algo importante: esa libertad ustedes no pueden usarla como pretexto entonces para pecar. Si nosotros tuviésemos un mal concepto o un mal entendimiento de la libertad que tengo en Cristo, yo podría decir, bueno, soy libre de la condenación, soy libre de la muerte. Puedo entonces hacer lo que quiera. Tengo chip libre, como se dice, y puedo comportarme como yo quiera con las personas. Pero Pedro nos explicaba más arriba, ¿cierto?, que no es así, y que ustedes tienen que abstenerse del pecado y tienen que tener actos de bondad y misericordia con los demás. Si uno siguiera insistiendo en eso y tuviésemos un mal entendimiento de la libertad en Cristo, uno podría decir, soy libre en Cristo y soy libre entonces de obedecer a cualquier autoridad humana. Soy libre de obedecer cualquier otra indicación que no sea mi autoridad, que es Dios. Y acabamos de ver que Pedro nos explicaba que Él mismo estableció autoridades para los hombres y que es su voluntad que nosotros podamos someternos a ella, porque también sometiéndonos a nuestras autoridades vamos a dar cuenta de que nos estamos sometiendo también a Dios. Por lo tanto, tampoco puedo actuar así. ¿Qué significa entonces, hermanos, ser libre, tener libertad en Cristo? Lo que significa, hermanos, es que somos ahora siervos de Cristo. Fuimos libertados del pecado, pero ahora somos siervos de Cristo. Nuestra vida ya no le pertenece al pecado, sino que nuestra vida ahora le pertenece a Cristo. Él es nuestro Señor, entonces debemos sujetarnos a su palabra y a sus mandatos. La libertad en Cristo no significa licencia para pecar, licencia para hacer lo malo. Significa que ahora tu vida y mi vida le pertenece a Cristo. Por eso Pedro nos recuerda que nosotros debemos honrar a todas las personas, todo ser humano por igual. Todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, toda persona merece dignidad y respeto, a pesar de las personas que difaman en contra de nosotros, a pesar de personas que vayan en contra de nuestra fe. Aún así, Dios nos dice, ustedes deben honrar a los seres humanos. También vemos que Pedro nos recuerda cuán importante ahora que ustedes son siervos de Cristo, cuán es importante que ustedes vivan en amor con sus hermanos. Cuán importante es que ustedes demuestren un amor fraternal y profundo con sus hermanos. Pero también nos recuerda que lo principal es obedecer y reverenciar a nuestro Dios, que ese es nuestro llamado como siervos del Señor, como siervos de Cristo. Pero también nos recuerda finalmente de que su voluntad también, como siervos de Cristo, es que podamos obedecer a nuestras autoridades. Como aplicación final, hermano, de este punto, si nos pudimos dar cuenta, nuestra conducta de misericordia con los demás y nuestra conducta de obediencia a las autoridades tienen un mismo fin, que poder darle la honra y la gloria a Dios. Que el mundo vea a Dios a través de nuestros actos. Y Pedro además añade que la libertad que hoy tenemos, la libertad que gozamos en Cristo, también sirve para que la gente vea a Cristo en nosotros, pueda ver a Cristo en nuestras vidas, en nuestros actos. Pero hoy en día sigue siendo muy habitual, hermano, que encontremos discursos de odio o de contienda en contra de los cristianos. ¿Cierto? Es muy habitual eso. Y eso pasa en todo escenario, pasa en los colegios, pasa en las universidades, pasa en el trabajo, incluso pasa en las familias, hermano.
donde vemos que las personas contienden no tan solo con el contenido del Evangelio, con el contenido del mensaje, sino que también las personas contienden contra los actos de las personas que se dicen llamar cristianos. En eso podemos pensar en muchos ejemplos, muchas situaciones que son verídicas, que son reales, de padres que caminan solos en su iglesia, que son cristianos fervientes, fervorosos, asisten regularmente a sus iglesias, pero el resto de su familia no, sus hijos no. De esposos que no faltan ningún domingo en la iglesia, esposos que no faltan a ninguna reunión de oración, ninguna reunión de hombres, pero vemos que su esposa, por alguna razón, decide no acompañarlo, decide no creer en el Evangelio. O personas que por largo tiempo asistieron a las iglesias, asistieron a las congregaciones, pero por alguna razón dejaron de asistir y dejaron de creer. Si uno se pregunta por qué pasa eso, hermano, ¿por qué gente que tiene experiencia con el cristianismo, con la fe tan cercana, ¿cierto?, como los hijos, como la esposa, ¿por qué ellos deciden no creer? ¿O por qué la familia que me ve decide no creer finalmente? Yo no podría decir, bueno, lo más lógico es el pecado. El pecado hace que los hombres y las mujeres decidan no obedecer el mensaje del Señor, decidan no creer. Pero cuando uno empieza a hilar más fino, hermano, cuando uno va más en detalle en estas situaciones, se puede encontrar que incluso estas personas deciden no creer por las mismas inmoralidades, por los mismos pecados que ven en las personas que se dicen llamar cristianos. Son las inconsistencias, hermano, las que las personas ven y escuchan de gente que se dice llamar cristiano, pero en cambio ven sus actos que no viven como realmente vive un cristiano. Son esas inconsistencias, hermano, que hacen que las personas, en vez de acercarse a Dios, se alejen de Dios. Son esas inconsistencias, hermano, que hacen que las personas, en vez de confiar en el mensaje del Evangelio, terminen desconfiando en el mensaje del Evangelio. Podemos ver situaciones donde en iglesias se nos enseña y se nos predica de que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de perdón. Pero vemos a veces en la iglesia que no hay perdón, que no hay misericordia, que hay murmuración y que hay engaño. Y el mundo ve eso. O iglesias donde se nos enseña a las familias, a los esposos, a la esposa, de que Dios se deleita en la santidad, de que Dios es un Dios santo y demanda santidad de su pueblo. Pero vemos que ese hermano, esa hermana en su casa no vive con santidad. No vive en obediencia al Señor. Vive en engaños, en inmoralidades, en malos tratos incluso con su familia. Y el mundo ve eso, hermano. Aunque no pareciera, el mundo sabe la Escritura, la tuerce, la tergiversa, pero el mundo en parte conoce la Escritura. El mundo va a ver tus actos y va a decir, bueno, tú no eres cristiano. Tú no te dices llamar un cristiano que va a la iglesia. ¿Por qué tus actos son así entonces? Entonces esta palabra nos recuerda que es la inconsistencia de nosotros. Esa libertad que tenemos debemos saber emplearla, saber utilizarla, saber vivirla. Porque es nuestra inconsistencia lo que puede alejar a las personas de Dios en vez de acercarlas. Debemos entender de que nuestro pecado, nuestro engaño, nuestra maldad no solamente nos afecta a nosotros, hermano, sino que afecta también a aquellos que nos rodean. Que el Señor, hermano, nos ayude a meditar en eso. Que el Señor nos ayude a recapacitar en nuestro propio pecado, en nuestra propia maldad, y que nos haga entender, hermano, esta buena noticia de que ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de la maldad. Hermano, nosotros hemos sido escogidos para algo mejor que simplemente vivir en nuestro pecado. Nosotros hemos sido escogidos, hermano, para ser siervos de Dios. Miren lo maravilloso que es eso. Usted y yo hemos sido escogidos para ser instrumentos de Dios en sus manos, para anunciar al mundo las virtudes de nuestro Dios. Hermano, piensa en eso. Si hoy en día no estás cumpliendo con ese propósito de Dios para tu vida, la invitación es a arrepentirse. Si no estamos cumpliendo con ese llamado de Dios para nuestra vida, arrepintámonos. Si no estamos viviendo como siervos de Dios, como instrumentos en sus manos para anunciar al mundo las virtudes de nuestro Dios, arrepentámonos. Y démonos cuenta de que hemos sido escogidos, hemos sido libertados para ser siervos de Dios.
para anunciar al mundo las verdades de nuestro Salvador. Para eso es que hemos sido creados, para eso es que hemos sido escogidos, para eso es que hemos sido libertados, para adorar y para servir a nuestro Dios. Oremos, hermanos, al Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, te damos gracias.